Buenos días y bienvenidos a esta segunda sesión del seminario. Va a hablar en primer lugar, es para mí un honor presentarle, lo digo muy sinceramente, a don Ricardo Adolfo Rovira Reich. Él es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, es licenciado en Ciencias Políticas Doctor, modestamente. y en la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Es sacerdote desde 1978. Yo le conocí a él con motivo de su tesis doctoral sobre la educación política en la antigüedad y especialmente en Plutarco. Y puedo decir, en mi ya dilatada carrera universitaria, lo digo porque peino canas, solo por eso, que es la tesis, una de las mejores tesis doctorales que yo he asistido en mi vida. De estas tesis que te impactan. Era una tesis no de juventud, sino de madurez. Ha sido también miembro fundador de la International Society of Ethics and Moral Theology y se desempeñó también como secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal Argentina. Ha sido secretario del actual Papa Francisco, del cardenal Bergoglio, y como secretario general del subsecretario permanente para la familia de la República Argentina en el Seminario de Luján, Argentina. Ha sido profesor de ética empresarial, de bioética y de teología moral en instituciones universitarias de Argentina y Uruguay. También ha impartido cursos de actualización para el clero en diócesis de Argentina, Paraguay y de Uruguay. Es profesor asociado de Filosofía Política y Social en la Facultad Eclesiástica de Filosofía de la Universidad de Navarra. Miembro del Grupo de Estudios Medievales y Renacentistas del GEMIR. Y es presidente de Civitas Europa, que es una institución dedicada a la formación de políticos en Europa a partir de la reflexión y la investigación sobre la acción política. Y sobre todo es un honor tenerle aquí con nosotros. Así que, doctor Rovira, bienvenido. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Javier, por esta presentación. Y como estamos hablando de virtudes aquí, no digo que haya faltado a la veracidad, pero se ve que eres un gran amigo. Yo tengo que ser honrado intelectualmente y decirles cómo me aproximé a la figura de Baltasar Gracián. No fue por un noble amor a la ciencia, sin más, sino de un modo utilitarista e interesado. Como mi principal ministerio es el sacerdotal, el tiempo dedicado a la docencia y al estudio es muy parcial. Y de hace ya muchos años, incluso antes de ser sacerdote, tenía que trabajar dando clases en programas máster y doctorado de gobierno y cultura de las organizaciones en la Universidad de Navarra, en algunas escuelas de negocios del Río de la Plata y aquí de España, y también a través de Civitas, que es una institución que nació hace 30 años y está en unos 30 países y se dedica a intentar descubrir personas con vocación o con gente joven con capacidad para la vida pública, darle la formación técnica y ética adecuada, lanzarlos a la actividad pública respetando la inclinación partidista de cada uno y, una vez en el ejercicio de sus distintos cargos, darles apoyo documental, de experiencias de antiguos estadistas, etcétera. Estarán pensando que fracaso. Sí, es verdad, en algunos países, como en España, es muy limitado el efecto. En otros países han conseguido prestar un servicio de alto efecto multiplicativo a algunos antiguos alumnos desde la esfera pública. Pero entonces hemos hecho con mi maestro y mi compañero de trabajo durante casi 50 años, don Rafael Alvira, que lamentablemente murió este año el 4 de febrero, hemos hecho, con un equipo, hemos hecho un barrido de cómo se formaba a los antiguos gobernantes grecorromanos. Eso cuajó en una publicación que publicó el GEMIR en la BAC, en la UNED, que se llama la formación de los gobernantes en la antigüedad clásica, y luego seguimos con la antigüedad tardía, luego ya con el mal llamado medioevo,
sobre todo al final Los espejos de príncipes, y así llegué ya al final del Renacimiento, principio del Barroco, llegamos a Baltasar Gracián. Yo tenía la ilusión de encontrarme con alguien del que podría exhumar tantos vetas de ideas y conceptos para formación, para la vida pública, como había encontrado en los clásicos, y me encontré con algo distinto que ahora comentaré. Existen muchos y muy buenos estudios sobre este autor y sobre cada una de sus obras, y además algunos estudios prácticamente contemporáneos a su vida. Tuvo un éxito resonante ya con su primera obra, El héroe, y ya a finales del siglo XVII empezaron a publicarse obras comentando sus obras, pero hay que reconocer que quizás el lugar donde más se trabajó a fondo a Gracián es justamente sus coterráneos aragoneses en el Instituto de Fernando el Católico. Allí incluso hay una cátedra con el nombre del famoso belmontino, que está regenteada en este momento por doña Aurora Ejido, que su incorporación a la Real Academia Española de Lengua fue en 2014 justamente con una disertación sobre la búsqueda de la inmortalidad en las obras de Baltasar Gracián. Entre los autores que han tratado sobre este jesuita aragonés, tenemos en primer lugar al padre Miguel Bagliori, que tiene una docena de doctores honoris causa, uno de ellos de esta universidad. En 1993 ustedes lo hicieron honoris causa de la UNED. Y luego también está Emilio Blanco, Elena Cantarino, Ignacio Arellano, Ceferino Peralta, Alfonso Moraleja, etc. Por tanto, yo, pobre hombre, ¿qué tengo que decir ante ellos? Sin embargo, hay que reconocer que estos estudios han sido, sobre todo, de un punto de vista biográfico, literario, filológico, y podríamos seguir estilísticos, simbólicos, retóricos, emblemáticos, pero pocos abordan temas políticos, o al menos desde la filosofía política, y dentro de la filosofía política, la especialidad que yo me intenté dedicar, que es una subespecialidad llamada la filosofía del gobierno. Y por eso encontré que efectivamente era interesante estudiarlo a fondo para ver qué se podía extraer, exhumar de sabiduría para el gobierno y para las clases. Yo era utilitarista, es decir, simplemente sacar ideas para intentar descodificar y transmitir en los programas de gobierno para máster y doctorados en los que estaba. Gracián compuso obras que supuestamente a primera vista podría pensarse que tratan sobre filosofía política o la ciencia del buen gobierno. Así, su segundo libro, bautizado El político, don Fernando el Católico, publicado en 1640, y en realidad todas sus obras son de asunto político directo o indirectamente, como es el primero, 1637, El héroe, o el tercero, El discreto, y todos están, él tenía al parecer un proyecto ya al empezar a escribir con 36 años, animado, como sabéis, por su amistad con Lastanosa, en su patria literaria, que es Huesca. Él tiene ya un proyecto de todos unos libros conceptualmente encadenados, y tiene ya un proyecto nomás empezar a escribir. Pero cuando uno se mete en su obra encuentra quizás algo distinto a lo que esperaba. Este hombre, como sabéis, nace con el siglo, en 1601, en Belmonte, cerca de Calatayud, Reino de Aragón. Ahora está rebautizado como Belmonte de Gracián, un pueblo que conozco bien porque he ido allí a intentar aprender y investigar el ambiente en el que nació. Por cierto, el párroco de Belmonte de Gracián ha hecho una tesis con nosotros en Navarra y está invitado al GEMIR, no sé si lo has admitido o no, pero yo te lo propuse, porque hizo una tesis muy, muy interesante, y además Gracián muere justamente en la cabecera de la diócesis de Belmonte de Gracián, que es Tarazona. Es un religioso jesuita, profesor de humanidades, moral y teología. Y se hace rápidamente, desde su ópera prima, un escritor famoso
en toda Europa. Ayer ya se hacía referencia, Enrique Sánchez hacía referencia a que Schopenhauer tradujo el oráculo manual, y siempre se ha dicho que Schopenhauer, así como otros autores alemanes, franceses e italianos, a veces han sido estimulados en aprender el idioma castellano para poder leer directamente a Gracián. Pienso que el primer punto que podríamos tratar es el prudencialismo táctico del barroco español. Siempre hay cierta arbitrariedad y delimitación a la hora de clasificar etapas históricas. A mí, por ejemplo, y en esto, Javier, creo que estás de acuerdo, el inacabado debate sobre el nombre de Edad Media, ¿no? ¿Por qué Edad Media? Tema que han corrido río de tintas también y que muchos a lo mejor nos produce cierto repelús esa calificación. Pero sí es cierto que en la peculiar decadencia del optimismo del espíritu renacentista que deriva en el ambiente de desengaño en el barroco, particularmente en España, eso parece que está fuera de discusión. El pensamiento y la acción política concuerdan bajo los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II con ese espíritu también reflejado en la literatura de la época. En el Renacimiento aún se confiaba en la capacidad humana para mejorar la sociedad. En el periodo barroco, al absolutismo monárquico se añaden crisis económicas sociales que producen un clima de desengaño en los espíritus y de escepticismo en las posibilidades de la política para remediar la mayoría de los males sociales. Además es posible, me parece a mí, que el contraste entre la categoría de gobernantes como los reyes católicos, Carlos V, Felipe II, por un lado, y los siguientes reyes, por otro, haya influido en ese desánimo. La política deja de ser una actividad que se escribe con mayúsculas, deviniendo en las minúsculas de la política cortesana. También en eso influyó muy probablemente, y no quiero yo introducirme en el tema, me parece a mí, porque conozco los temas de la profesora Lía Viguria, en el tema de 1513, 1531, la escritura, la publicación y divulgación del despojo ético de la política que produce el Príncipe de Maquiavelo, que yo tengo una gran discusión con ella sobre que Maquiavelo no es maquiavelista, es solo maquiavelista en El Príncipe, pero no otras obras suyas, tema que no me corresponde ahora tratar. Leo un poco. Cierto pragmatismo y aún mecanicismo aplicado a las conductas termina cuajando en un prudencialismo táctico del que Baltasar Gracián será el más destacado representante. Ello termina llevándolo, según sostiene Aurora Ejido en su ya citada disertación de incorporación a la Real Academia de la Lengua, que es una expresión muy acertada de esta señora, que es una de las grandísimas expertas en Gracián, a ser es el tema de Gracián, que te sorprende, a ser un postmoderno avant la lettre. Y en esto consiste parte de la gracia de Gracián. La prudencia, tal como se venía estudiando como virtud hasta ahora, la prudencia ahora se convertirá en arte, ya no en virtud. Es cierto que maquiavelistas y tacitistas sostendrán ahora que interesa más que la virtud de hacer el bien, el arte de hacer bien algo. El desencanto y a veces cierta mordacidad escéptica que se trasluce en alguien que debería estar consagrado a lo espiritual y a la enseñanza de la moral, es un colega mío, yo por eso me escandalizo un poco. Como el caso de este religioso jesuita, evoca, a mí me parece, al libro del Eclesiastés, donde, que seguro que a todos ustedes les ha chocado, donde un texto sagrado, el rey Kelet, que es un sabio y supuestamente por eso se lo puede identificar quizás con Salomón, piensa que se regocija en afirmaciones desconcertantes por encontrarse en un libro sagrado una sabiduría desengañada, donde todo es motivo de desconfianza, quedando como único consuelo disfrutar con fruición del momento presente, de la juventud, de la buena comida y la buena bebida. Esa es la conclusión que sacas al menos de la primera mitad del libro de Kelet. No vamos a encontrar en
en toda la obra de Gracián, excepto en el Comulgatorio, que ayer también se hacía referencia a esa obra, que yo pienso que esa obra puede engañar. A mí me parece que tiene una intención no del todo clara. Si quieren, luego entramos en ella para no desviarme del tema central. Él tiene una concepción en toda su obra, menos el Comulgatorio, de la ética no homologable con la ética tal como la habíamos viniendo, y él mismo la cita, la ética aristotélica, ciceroniana o senequista, y mucho menos la tomista, sino con una idea de la moral que deviene con facilidad, me parece a mí, en moralismo, incluso en moralina. Si bien es cierto que en la gran novela alegórica, El Criticón, hecha en 3 partes, que es anticipatoria en varios sentidos de géneros literarios posteriores, hay una finalidad moral, aunque en mi limitado entender, ya digo, puede ser que yo no entienda o haga una lectura superficial de Gracián, solo desde el punto de vista politológico nada más, mi limitado entender es una consecución o consecuencia moral de no muy elevado fuste. Así concluye El Criticón. Lo que allí vieron, lo mucho que lograron, quien quisiere saberlo y experimentarlo, tome el rumbo de la virtud insigne, del valor heroico, y llegará a parar al teatro de la fama, al trono de la estimación y al centro de la inmortalidad, que parece que la inmortalidad en él, como en parte lo dice Aurora Ejido, se consigue a través del prestigio y de la fama en este mundo. El realismo pretendido, el realismo pragmatista, combinado con cierto mecanicismo, busca configurar y mostrar a sus lectores el supuesto hombre de éxito, con fama de, efectivamente, primera virtud, prudente, discreto, oportuno, ocurrente, socialmente brillante, condiciones imprescindibles para lograr prestigio y autoridad humana en la corte. El honor, la fama y el decoro serán, en mi opinión, mostrencos, pero no expresión de una vida interior rica, profunda y equilibrada. La generosidad es aparente, es todo táctica, todo está en función más del aparecer que del ser. Es más, a mí me parece significativo que en la ópera omnia publicada de Gracián, que yo más recomiendo, que es la de la Biblioteca Castro de Turner, 1993, estas últimas palabras del Criticón, que son virtud, valor, fama, estimación, inmortalidad, vienen con mayúsculas, yo pienso que de un modo significativo. Y ahí entramos, ya que estamos ahora en estos días dedicados a la virtud en la compañía de Jesús, desde San Ignacio en adelante. Yo ya le decía a esta enorme, ayer me dejaste impresionado con tu conocimiento, igual que Gurriesa, de la historia de la compañía. Yo fui alumno muchos años, bueno, todo lo que allí es el secundario, sí, el liceo, y luego lo que es el bachiller, que allí llaman preparatorios, 6 años por lo menos. Luego seguí trabajando con los jesuitas, pero efectivamente la virtus, hay un cambio, me parece a mí, la prudencia empieza a entenderse más como arte que como virtud. Hacia el fin de la mal llamada Edad Media se produjo el debate sobre la naturaleza de la prudencia. ¿Es virtud, como se venía interpretando hasta entonces, o hay que entenderla como un arte? Para el antiguo vecino bilbilitano es claro que es un arte, y en este tema sorprende cómo sintoniza con su coterráneo Marcial. Marcial, con sus epigramas famosos, se hizo muy famoso también a final del siglo I de nuestra era, también tiene en algunos aspectos actitudes muy parecidas, siendo claro un pagano, como Baltasar Gracián. El arte, la virtud es arte, ¿no? Y es el arte de decir las cosas bien, y los epigramas con concentración de sentido, como él lo hace también con sus aforismos tan célebres. En el debut literario con El héroe, Gracián anuncia que quiere componer una brújula de marear a la excelencia,
es decir, una guía para que el hombre común pueda llegar a ser excelente. En El Político, Fernando el Católico, este autor nos muestra y encuentra las cualidades del buen estadista en el rey aragonés, a quien considera sin ambajes el mejor gobernante de la historia, lógicamente hasta su tiempo. Este libro es continuación y complemento del primero. En realidad, casi toda su obra está encadenada en una unión de intención, quizás fuera del comulgatorio, que adelanto, a mí me parece que lo hace para salvarse ante la compañía, porque es la única con la que pide permiso, tal como está dicho en las constituciones y en las reglas por el fundador. Y no pide permiso. ¿Por qué no pide permiso, Gracián? Y Bagliori dice que no pide permiso, que él sabe mucho más que nosotros de este tema. Bagliori dice que no pide permiso porque la provincia aragonesa no es capaz de entenderlo. Son gente con poco nivel. Hay 4 provincias. En España hay una pelea con Valencia, ahí donde fue censurado por un discurso sobre un sermón sobre el infierno, quedó quemado con lo de Valencia, y cuando viene a Aragón, él piensa no, que estos son incapaces de entenderme, ¿no? Yo pienso que hay más, yo pienso que, me adelanto también, yo pienso que en Gracián lo que hay es una vocación literaria tan acusada que lo desconecta de su función de religioso. Y por eso crea susceptibilidad en la compañía, que es perfectamente comprensible. No pide permiso, es Lorenzo, el infazón Lorenzo Gracián, que no es ni hermano suyo, es un nombre inventado, no tiene un hermano llamado Lorenzo, pero todo esto es para hacer lo que le da la gana. Luego en la segunda obra ya se protege porque la Stanosa hace el prólogo, y yo pienso que el comulgatorio es un libro muy piadoso, yo lo llevo a la oración, lo llevo a mi meditación, me ayuda espiritualmente, pero no tiene nada que ver con todo el resto de la obra de Gracián. Eso sí, él dice, ante la compañía, es muy listo, es un hombre muy inteligente, muy astuto, muy táctico. Él lo dice explícitamente. Y dice, esta es la obra más mía, esta es la obra más mía, dice, claro. Le conviene decirlo. Pero tampoco encuentro yo en El Político de Fernando el Católico un tratado sobre lo que es un buen estadista y un buen político, sino más bien un panegírico al estilo del Plinio el Joven sobre Trajano, que tú me has discutido alguna vez si Plutarco tiene que ver con las alabanzas a Trajano. Eso sí, Plinio el Joven escribe un panegírico y ese es el estilo un poco. Aunque en el contexto del momento hay que entenderlo también. El contexto del momento, sublevación de Cataluña y Portugal, se comprende el espíritu crítico ante la aberrante política de los gobernantes de su tiempo y la necesidad de presentar un modelo, un contraste de imitación al actual rey Felipe IV y sobre todo al valido el conde duque de Olivares. Este breve tratado se consuma, es verdad, es solo una dedicatoria al duque de Nochera, que es un príncipe italiano virrey de Aragón. La exaltación de Fernando II de Aragón va acompañada, eso hay que reconocerlo, va acompañada de un impresionante bagaje de conocimientos históricos desde gobernantes de los tiempos más remotos hasta los antecedentes más próximos a Fernando. Es un repaso de la historia europea que refleja la sólida preparación cultural, histórica y literaria de este religioso, en el fondo provincial, de provincias aragonés. Y el método es ir citando en la galería de personajes como patrón de contraste con el protagonista del político. Cómo se ha estudiado y las bibliotecas de los jesuitas, se ha estudiado las bibliotecas de los colegios donde estuvo Gracián, y por tanto a mí me parece, también no es mi única opinión, que la biblioteca del Museo Palacio de Vicente Juan de la Stanosa, que está frente al Colegio de la Compañía de Jesús en Huesca, donde vive Gracián, el descubrimiento de ese mecenas y de sus amigos nobles y cultos, y la biblioteca magnífica que tiene para ese momento, que creo que son 7.000 volúmenes en ese momento, todo eso creo que ahí es donde él puede beber y formarse para terminar siendo un erudito extraordinario como lo es
en lecturas literarias, políticas, históricas. Las citas implícitas o explícitas de autores clásicos, que son los que yo más tuve que trabajar y conocer, como Jenofonte, Platón, Tácito, Séneca, Plutarco, son abundantes, pero el género encomiástico, más que una intención, tiene una intención muy diferente a la de los autores citados y le impide aprovechar todo ese bagaje, todo ese material para componer lo que tendría que ser un tratado, como se espera, de pedagogía moral y política, como sería más en un hombre de su condición. Como en todos sus escritos, el lector, por eso yo animo a leer, y seguro que muchos lo han leído, lo han estudiado, animo a leerlo, te deleitas con su estilo, su ritmo, su erudición, su agudeza, pero conceptualmente, para mí, el enriquecimiento es pobre, al menos desde el punto de vista estrictamente filosófico-político. Incluso Elena Cantarino, gracias a la doctora Lía Viguria, pude acceder a su tesis doctoral, 730 páginas, en el año 1995, Universidad de Valencia, donde ahora es la decana, este año de la decana de Filosofía y Ciencia de la Educación, y esta mujer hace una tesis doctoral sobre la razón de Estado y la razón individual en Baltasar Gracián, y efectivamente ella es profesora de Filosofía Moral y Política, y además la tesis está con ese enfoque, pero creo que incluso ese enfoque no termina de extraer todo lo que tendría que ser un trabajo sobre filosofía moral y sobre filosofía política. Si bien es cierto que de todo el barrido histórico que hace estupendo, tiene razón Tácito, que de la historia se aprende ciencia política, es verdad, solo de la lectura de todos los autores y lo que cita cada autor enseña ciencia política. Pero es verdad que el senequismo y el tacitismo en él es explícito, pero sigue habiendo esa técnica de su época de ocultación de fuentes. Y además es un senequismo y tacitismo, pienso yo, de menor nivel que de los autores que propugnaron más esta corriente. Una vez pregunté, además de Rafael Alvira, que en paz descanse, del que sigo aprendiendo todos los días, una vez pregunté a otro maestro que tuve mayor, don Álvaro Dors, que sabía mucho de estas cosas. Le pregunté cuando estaba escribiendo sobre formación para buenos gobernantes, apoyado en los clásicos, le pregunté a don Álvaro, ¿cuál es la condición de un buen rey, de un buen gobernante? Y me contestó lacónicamente, me sorprendió una contestación tan corta, ¿no? Que simplemente saber buscar buenos asesores. Pareció insuficiente, pero luego ves que aquí en esto Gracián coincide con él. Dice que Fernando el Católico tuvo la prudencia de saber escoger a los buenos asesores o la ciencia de saberlos hacer, que quizás sea otra posibilidad, otra materia que tenemos los profesores, ¿no? Tenemos esa misión. En la esmerilada prosa, pues una prosa trabajada, esmerilada con mimo y con intensidad, por un auténtico orfebre de la lengua castellana que te da gusto leerlo, ¿no? Además te exige la inteligencia, entender los mensajes encriptados que mete en cada palabra, como es el conceptismo también que tiene. No nos vamos a encontrar en sus escritos, me parece a mí, con una política con mayúscula de los clásicos grecorromanos, sino con la minúscula de la política del cortesana del barroco. De todas formas, la lectura reiterada de la ópera Omnia Baltasar Gracián, pienso que produce un gran deleite, enseña a hablar, a escribir de modo certero, preciso, agudo, con mucha concentración de sentido, como es propio de un conceptismo que en el momento huye del gongorismo que está de moda en la literatura de entonces. Pero late ese espíritu, ahí tengo el famoso libro de José Luis Avellán, que todos conocéis, ¿no? Que es el espíritu del barroco español, el desengaño del espíritu del barroco español. Late el espíritu de desengaño de su época, el escepticismo y la relativización de valores hasta entonces respetados. Divierte
pero casi duele su ironía y sarcasmo. Es un profesor de moral que no enseña moral en sus brillantes y tan pulidos y trabajados escritos. Es más, manipula los valores morales en busca del éxito social. Eso es indiscutible. No debe sorprender que desconcertada y pusiera en guardia a sus superiores de la compañía, ya nos lo dirá aquí esta profesora tan experta, pero es verdad que trasluce una vocación literaria tan intensa que lo desconecta de su condición religiosa. La posición de la que parte es en El héroe. Me he dedicado a observar a los hombres, en todas las obras suyas, me he dedicado, es literal, me he dedicado a observar a los hombres, sobre todo en su comportamiento social. He conocido y tratado grandes hombres. Por tanto, compórtate como yo te digo y lograrás el éxito social, que es lo único que importa. Incluso lograr posiciones de poder servirá para satisfacción propia y para tener más ocasiones de brillar y agradar, sin hacer nunca, nunca una referencia a la oportunidad de servir desde la altura. Se advierte fácilmente que una propuesta de esta naturaleza, en persona tan bien formada y tan inteligente, tiene que proceder de una actitud desengañada. De ahí que yo haga la relación con el autor o relator del libro de Kellett. Nosotros, cuando formamos gente joven o no, en los máster, doctorados, no en la carrera de grado, que yo me he dedicado muy poco a eso, pero sí en posgrados, siempre decimos saber te lleva a subir, pero subir te sirve para servir mejor. Saber para subir y subir para servir mejor. Esa es la ecuación. Nunca la encontré, si alguno me quiere corregir, nunca la encontré en Gracián. Su prudencialismo táctico y conceptista, con el uso polisémico y aforístico, conduce muy bien con un consejo de Plutarco los Reyes que él aplica a todo y sin citar al autor de la idea. Es una técnica de su época, ocultación de fuentes. Las cosas más sustanciosas que dice no cita la fuente, cita de un modo, digamos, cuando no, el numen de la cita no es propio, ¿no? En los 300 dice, dejar al lector con hambre de más, no prodigarse, darse y a la vez guardarse. Así crecerá la estima y el deseo. Que no te fichen, que no te midan, que no midan tu caudal. No creo que ninguno de ustedes sea así. Tener prestigio a base de que no te consigan medir. Ayer yo creo que conseguí medir bastante a los ponentes. Me quedé un poco acomplejado, pero bueno, ¿no? En los 300 aforismos o máximas que componen su oráculo manual y arte de la prudencia, logra magistralmente ese efecto, a la vez que denuncian veladamente el fondo de sus intenciones reseñadas anteriormente. Espigamos aquí solamente una decena de sus consejos, pero significativos como una mínima muestra de su espíritu. Y aquí estamos hablando de virtudes, estamos hablando de cambio de paradigma, que sería el subtítulo de esta exposición. Ya digo, no conozco suficientemente ni el espíritu ni la historia de la compañía para sentenciar si esto es un cambio de paradigma o no, aunque en este caso, en este autor creo que lo es. Y en el oráculo de manual y arte de la prudencia está latente los apotegmas de Plutarco, que es mi íntimo amigo, hay que copia descaradamente sin citarlo. Y yo voy a hacer un espigo solo 10 aseveraciones en el oráculo, para que veáis un poco cómo son los consejos que él da. No es necio el que hace una necedad, sino el que una vez hecha no la sabe encubrir. Lo importante es lo que aparece, no la realidad. No es una virtud, me parece a mí eso. Empezar con la conveniencia ajena para salirse con la suya. ¿Y dónde está la lealtad? Otra virtud. Perdón que esté denostando al gran bilbilitano. No acompañarse nunca de alguien que te pueda deslucir. Los mediocres lo han hecho siempre y lo siguen haciendo.
yo soy cura, no puedo hablar de política contemporánea, pero si miráis alrededor, os dais cuenta los colaboradores que se suelen nombrar para que no te demuestren quién eres, ¿no? Saber valerse de los amigos. El éxito siempre sirve para tener amigos que luego te ayuden, ¿no? Más vale, fíjate, ¿no? Más vale no errar una vez que acertar 100 veces. Lo importante es, como el corcho, quedar siempre bien. Flotar a base de tener poco peso específico, la palabra prestigio que ha hecho tanto daño. Hacer, aparecer, quedar bien, pero no decirlo tú, sino lograr que lo digan los demás para no quedar como pedante, ¿no? Buscarte un amigo que te recomiende, que te presente y no tú decir quién eres, ¿no? No, como existe el peligro de la, fíjate qué astucia, ¿no? Como existe el peligro de la envidia, para neutralizarla, saber dejar ver tus defectos dulces, amables, no los más reales. Toda actuación es un teatro mundano, ¿no? No ser de cristal en el trato con los demás. ¿Y dónde está la virtud de la sinceridad? Y quizás el más típico de sus consejos, que debe llevar a estar siempre en guardia y saber disimular. Que nadie pueda nunca medir tu caudal. Yo pienso que ha dicho suficiente y creo que estoy dentro del tiempo. Luego, si hace falta, digo alguna conclusión más y pasamos a escuchar, me parece a mí, al doctora Lía Viguria, que es un concepto mucho más profundo del momento, como es el maquiavelismo y el antimaquiavelismo, y supongo que hablarás de esto en por todo.